su participación. Yo los voy a invitar a que puedan ir planteando si tienen alguna duda o alguna cuestión que quieran que se discuta a partir de lo que yo vaya explicando, a utilizar el chat e iremos recogiendo sus preguntas. Y si alguno lo considera necesario interrumpirme en algún momento de la exposición para complementar algo o porque tiene alguna duda o algo que contribuir, bienvenidos sean. Esa es también la dinámica de nuestras clases en la maestría, que sean participativas y que vayamos construyendo a partir de una discusión los temas que se quieren desarrollar. Voy a compartir con ustedes la presentación. Eh, Hemos titulado a esta pequeña sesión o a esta pequeña clase Empresa, Pandemia y Riesgos de Corrupción. Como bien nos explicaba Belardo, una de las líneas de investigación en el área de Derecho y Empresa y en las maestrías en Derecho de la Empresa de la universidad es la que tiene que ver con el cumplimiento normativo y la prevención de riesgos en la empresa, que quizás podríamos resumir con el término en inglés compliance. Es una preocupación constante en una serie de cursos de la maestría introducir esta temática que nos hace tomar conciencia de un problema y de una situación que es propia de la actividad empresarial y que siendo atendida no solo previene futuros escenarios de responsabilidad o de sanción, sino que también puede ser un incentivo para realizar de una mejor manera un negocio, para hacerlo más atractivo, para generar y atraer inversión, para reducir determinados costos en atención de situaciones de riesgo y, en fin, una serie de incentivos que consideramos positivos. En este momento vivimos una situación de crisis muy particular y esta situación de crisis ha tenido impacto en la vida y en el ejercicio profesional de todos nosotros, pero también en cómo enfocar la problemática del riesgo y de la prevención de riesgos en la empresa. Por eso para esta noche hemos elegido este título que tiene tres variables: empresa, que es nuestro objeto de estudio en la maestría; pandemia, que es el contexto que nos está tocando vivir; y riesgos de corrupción, que es el asunto específico que queremos tratar en torno a la empresa y a la situación o contexto que nos ha tocado vivir. Entonces son las tres variables en base a las cuales vamos a estructurar la sesión de esta tarde. Voy a dividir en 4 puntos que desarrollaré de forma breve. El primero, referido al concepto de empresa y riesgo, ¿no? Empresa y compliance o cumplimiento normativo. El segundo, los efectos que la pandemia y que las medidas que el Estado se ha visto obligado a tomar frente a esta crisis surten en la empresa. En tercer lugar, una presentación de lo que son los riesgos de corrupción y cómo se manifiestan estos en la actividad empresarial. Y finalmente, ¿no?, luego de el panorama sombrío del contexto y de los riesgos que existen, sin lugar a dudas, plantear alternativas de acción frente a la corrupción en épocas como las que nos ha tocado vivir. Los 4 puntos que queremos desarrollar, comencemos con el primero: empresa, riesgos y cumplimiento normativo. En todas las sesiones de los cursos que tengo a mi cargo en la maestría de compliance, de derecho penal económico, de cumplimiento normativo, me gusta siempre comenzar brindándoles un concepto o una noción de empresa desde la perspectiva del cumplimiento normativo. Esa visión de empresa desde la perspectiva del cumplimiento normativo puede tener algunas similitudes, pero no es igual al concepto legal, al concepto económico, al concepto financiero o al concepto de gestión de una empresa. Porque lo que busca es atender a 2 elementos del concepto empresa
que son altamente relevantes para la introducción de modelos de prevención, de modelos de compliance en la empresa. Y esos dos grandes elementos de la empresa son, por un lado, que se trata de una estructura organizada, una estructura en la cual sus miembros tienen competencias claras, se relacionan a través de canales previamente establecidos, hay deberes, hay personas que dictan órdenes, que deciden, que controlan el riesgo, otras que supervisan, otras que ejecutan esas directivas, y siempre se trata de una relación dentro del ámbito de autonomía privada de la empresa, regulada por sus propios procedimientos. En resumen, o en dos palabras, se trata de una estructura organizada. Eso es lo primero a tener en cuenta. Y el segundo elemento que creo importante tener en cuenta desde la perspectiva de compliance es que la empresa es una estructura que genera riesgos por su propia actividad, por su propia complejidad, por su propia relación con terceros. Entonces es una estructura organizada generadora de riesgos o una estructura que potencialmente genera riesgos. Riesgos de diversa naturaleza. No solo riesgos legales, también riesgos económicos, financieros, riesgos reputacionales, en fin, hay un abanico de situaciones de riesgo que son connaturales al ejercicio de la actividad empresarial. Con esto no estamos haciendo una valoración ni positiva ni negativa de la actividad empresarial. Es una valoración absolutamente neutra. La generación de riesgos es propio de la actividad humana, y cuando la actividad humana se vuelve más dinámica, progresa, tiene más avances, hay más tecnología, se relacionan las personas y las instituciones más entre sí o hacen proyectos más complejos, el riesgo aumenta. Eso es connatural a la actividad empresarial y es algo de lo que hay que tomar conciencia para generar una buena gestión en la empresa. Es la premisa de la que siempre debemos partir. Pero bueno, he dicho ya 10 veces la palabra riesgo y creo que debiéramos dar un concepto de lo que es. El concepto más sencillo es el que ustedes tienen en pantalla y es el que nos dice que el riesgo es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra un perjuicio o daño. Si nos damos cuenta, el concepto de riesgo tiene a su vez dos elementos. El elemento de posibilidad, de incertidumbre, y el elemento negativo, de un resultado negativo, un potencial perjuicio o daño. Esto es la posibilidad, la incertidumbre de un efecto negativo, de un efecto que genere algún tipo de perjuicio o daño en quien se somete a esa situación de riesgo. Dicho esto, si el riesgo es incertidumbre, si el riesgo implica no conocer lo que en el futuro pueda exactamente pasar, la respuesta al riesgo debe ser la prevención. El riesgo es inevitable, ya lo dijimos, pero al mismo tiempo el riesgo no se puede descifrar en toda su magnitud. Por ello, lo que tenemos que hacer es analizarlo de una manera adecuada y específica y a partir de ello tomar medidas de prevención. Ese es el objeto del compliance, como veremos a continuación. Compliance o cumplimiento normativo es el conjunto de medidas adoptadas por la empresa para controlar dentro de lo exigible los peligros de infracción al ordenamiento jurídico que puedan derivar de su actividad. Y a esa definición yo añadiría no solo los peligros de infracción al ordenamiento jurídico, sino también a estándares de calidad, de servicio, de producción, de legalidad, que la propia empresa se haya autoimpuesto dentro de su marco autorregulatorio. Compliance, entonces, no es solo cumplir la ley. Cumplir la ley es un presupuesto obligatorio de cualquier rama del derecho. Si existe un código civil, si existe un libro de familia que tiene diferentes normas, es porque están para cumplirse, ¿no? Y no debiera en principio existir una rama del derecho, ¿no?, que nos diga que el derecho se tiene que cumplir, porque si no, el derecho en sí mismo comenzaría
a perder su esencia. Cumplimiento normativo, entonces, es algo más allá de cumplir las normas. Es sí evitar los peligros de incumplimiento de las normas, pero también acceder y lograr determinados estándares que vayan más allá de los mínimos que nos piden las normas. Eso es prevención, es estar resguardado, es tener señales de alerta para poder actuar antes de que se dé la situación crítica. Dicho esto, ¿cuál es el contenido esencial del cumplimiento normativo? En mi opinión, está contenido como en un círculo que da vueltas y que no termina de dar vueltas por tres elementos que se complementan. Por un lado, la cultura de cumplimiento, que trasciende lo meramente ético o principista. Cultura de cumplimiento es tener una alta dirección comprometida con el cumplimiento de las normas, pero no comprometida en el discurso, comprometida en acciones eficaces, en dar presupuesto para la prevención, en promover, ¿no?, mecanismos de prevención, de denuncia interna, de investigación, de supervisión, etc. Segundo, contar con un perfil de riesgos. Y el perfil de riesgos no es simplemente decir, bueno, una empresa de esta naturaleza pues tendrá riesgos en tal sector. No, es hacer un análisis específico y una evaluación con técnicos especialistas de cada uno de los riesgos que puedan presentar los procesos y subprocesos que realiza la empresa. Y en tercer lugar, tener un modelo de prevención de esos riesgos. El modelo no es una norma, no es un código ético, es un conjunto, un sistema de procesos en la empresa que implica tener pues normas internas, por supuesto, protocolos, guías, directrices de conducta, canales corporativos de denuncia, un sistema de investigaciones internas y lo más importante, un órgano de cumplimiento que sistematice todas las acciones de prevención. Estos tres elementos son complementarios. Sin cultura de cumplimiento de la alta dirección, no se va a hacer un buen perfil de riesgos y no se va a implementar un modelo adecuado de prevención. Pero sin modelo de prevención, las buenas intenciones de la cultura de cumplimiento no sirven para nada. Son complementarios, tienen que estar los tres presentes y en esa medida lo que va a suceder es que van a encontrar un encaje en la situación de prevención de riesgos en la empresa. Hecha esta introducción, el segundo punto lo que busca abordar es el contexto de crisis que estamos viviendo en este momento y lo hemos titulado Pandemia y efectos en la empresa. Todos sabemos la situación que estamos viviendo. Bueno, tenemos gran incertidumbre sobre lo que vendrá luego, pero es una situación de crisis producida por el coronavirus que ha generado una serie de medidas restrictivas de la libertad, de derechos, que han generado un cambio, ¿no? Y una situación de crisis aún mayor. A nivel de empresa y de compliance, podemos medir los efectos tanto de la pandemia como de las medidas estatales que se han tenido que tomar frente a la misma. Efectos de la pandemia: menor vigilancia y control de las autoridades, mayor inseguridad, potenciamiento de los riesgos. Efectos de las medidas tomadas: el impacto económico, en la oferta, en la demanda y en el trabajo, en los derechos laborales. E impacto también en la seguridad. Más restricciones, más concentración de la vigilancia y supervisión en los temas sanitarios y en los temas vinculados al estado de emergencia, pero no en otros asuntos, ¿no?, vinculados a riesgos que podrían comprometer o afectar a las empresas. De alguna manera, el contexto lo que ha generado es que el foco de atención de los organismos reguladores, del Estado y de la propia empresa estén centrados en la problemática sanitaria y en la crisis específica que nos ha tocado vivir. Y eso puede traer consecuencias e incremento del riesgo de corrupción, que es justamente lo que queremos analizar esta tarde.
La contracción de la economía, como decíamos hace un momento, tiene efectos en los riesgos de corrupción. Por un lado, existen nuevas formas de trabajo, el teletrabajo, el comercio electrónico, el uso de medios digitales para la actividad empresarial. Esto que trae muchísimos beneficios y facilidades, también puede generar menos espacios de control, puede generar más decisión individual y puede generar menos mecanismos de supervisión por parte de la empresa de lo que hacen sus ejecutivos y trabajadores. Y eso puede tener un impacto en las políticas de prevención de la corrupción. Las empresas que tienen sistemas de gestión antisoborno ya implementados, ya en ejecución, incluso certificados, son sistemas cuyos mecanismos de control son básicamente presenciales. Y al cambiar la forma de trabajo es necesario también adaptar esos sistemas. De lo contrario, se vuelven en muchos ámbitos ineficaces. Segundo, y va referido también a lo mismo, existe mayor distancia y menor control. Y eso, desde la perspectiva de prevención de riesgos, se traduce en inseguridad. Y finalmente, existe mayor incertidumbre, no solo en los ciudadanos, también en las empresas y en el mismo Estado. Y esto trae menos planificación, ¿no? Hay una concentración en el problema inmediato que nos ha tocado vivir, pero no hay una planificación de la actividad futuro. Y uno de los elementos esenciales del modelo de prevención de riesgos en la empresa es justamente la planificación. Es otorgarle herramientas y recursos a largo plazo para que establezca un sistema permanente de monitoreo de los riesgos, ¿no? Y no simplemente un análisis eventual y circunstancial. El cumplimiento normativo, además, como efecto de la pandemia y de las medidas que se han tomado al respecto, ensancha su ámbito de acción. Ahora tiene que atender al cumplimiento de las normas estatales y los estándares habituales. Por ejemplo, para las empresas que tienen sistemas de gestión antisoborno, el ISO 37001, si están certificadas, el cumplimiento de normas de emergencia y de reactivación, si están en la fase 1 o en la fase 2, ¿no? Tendrán que cumplir, ¿no?, la elaboración, el registro, una serie de protocolos, luego ser sujeto de supervisión y atender nuevos riesgos que antes no estaban incorporados a su modelo de prevención. Y finalmente, el cumplimiento, y coloco entre interrogación, de normas de las nuevas formas de trabajo, que no están necesariamente reguladas, pero que de alguna manera con los estándares de calidad y de prevención que tienen las empresas, tendrían que adaptarse a estas nuevas formas de proceder. Bien, con esto creo que ya tenemos un panorama introductorio bastante claro sobre la relación de empresa y riesgo y sobre cómo el contexto que nos ha tocado vivir incrementa o potencia esa situación de riesgo. Ahora vayamos a la tercera variable que explicábamos al inicio de la sesión, que es la que atiende al riesgo de corrupción, a los riesgos de corrupción. ¿Qué cosa es corrupción? Pueden haber diferentes definiciones, claro. Posiblemente las dos fuentes normativas más claras o más directas sean el Código Penal, que tipifica los delitos de cohecho, y la normativa administrativa sobre función pública, ¿no? Pero si buscamos un concepto un poco más amplio que abarque una serie de normas y estándares, en Transparencia Internacional se propone uno que es común a una serie de instituciones de ámbito internacional. Y entiende que la corrupción es el abuso del poder otorgado para el beneficio privado, ¿no? Y en este sentido, los agentes de la corrupción son dos, no uno. El concepto más clásico, más anticuado de corrupción, entiende que es la violación de deberes esenciales de un funcionario o servidor público. Pero hoy la corrupción en un sentido amplio se entiende como la existencia de al menos dos sujetos o dos ámbitos de corrupción, la de la función pública y la del agente corruptor.
que puede ser o va a ser un particular y que puede de alguna manera involucrar a la empresa. Por eso es tan importante analizar esta problemática en el compliance de una empresa. Más aún si tiene una relación frecuente con el Estado, con la función pública. ¿Cuáles son los efectos de la corrupción? Bueno, son efectos negativos. Creo que vivimos en un país donde lamentablemente los efectos los conocemos de cerca, los vemos a diario, y la corrupción erosiona la confianza, debilita la democracia, obstaculiza el progreso, el desarrollo económico y además exacerba las diferencias, la desigualdad, la pobreza, la crisis ambiental, la crisis de diferentes sectores productivos emergentes. Los efectos de la corrupción entonces no se quedan en un acto ilícito entre un funcionario y un particular. Los efectos de la corrupción son efectos de carácter sistémico. Y ahí la respuesta del Estado, de la empresa, de los ciudadanos, tiene que ser una respuesta conjunta, porque estamos frente a un riesgo sistémico, que son los riesgos más complejos de atender en un modelo de prevención. ¿Cuál es la respuesta regulatoria frente a la corrupción? Podemos tener una respuesta ética, podemos tener un código ético, unas normas de gestión en la empresa que busquen evitar la corrupción, los sistemas de gestión antisoborno, la certificación del ISO 37001, es una respuesta que va en ese sentido. Pero también existe la respuesta del Estado, la respuesta administrativa, ¿no? A través de las acciones y procedimientos administrativos sancionadores, y la respuesta penal, que es la más grave, a través de la sanción del delito de corrupción. Frente a este escenario, se abre hoy una nueva puerta, y lo ha hecho el Estado a partir de una ley, que es la del cumplimiento normativo o compliance. Se trata de la ley 30424, que es una ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por delitos que se cometan en su ejercicio. ¿Qué delitos? Son 7, pero entre esos destaca en un lugar prominente la corrupción. Esta es una norma que por primera vez establece la responsabilidad de la persona jurídica, una responsabilidad autónoma, por hechos ilícitos, por hechos de corrupción que sus ejecutivos o trabajadores realicen en representación o en beneficio de la persona jurídica. Pero esta norma, además de esta novedad, trae otra que es la que interesa singularmente a los efectos de la prevención de riesgos en la empresa. Y es que señala que si la persona jurídica implementó un modelo de prevención adecuado antes del delito, puede eliminar su responsabilidad, puede exonerarse de responsabilidad. Y si lo hizo después de cometido el delito, podría atenuarla. Esta es la primera vez que se introduce en una normativa peruana el concepto de modelo de prevención de riesgos como un eximente de responsabilidad de la persona jurídica. Dicho en otros términos, esta norma lo que busca es constituirse en un incentivo para que las empresas adopten modelos de prevención de riesgos en su interior, específicamente de riesgos de corrupción y de lavado de activos. Pero la norma podrá irse ampliando y también contener otro tipo de riesgos. El que nos interesa particularmente esta tarde es el riesgo de corrupción. Y podemos entonces decir que en Perú hay una norma que hace responsable a las personas jurídicas por actos de corrupción que cometan sus colaboradores, sus directivos, sus trabajadores. Y al mismo tiempo incentiva a que las personas jurídicas, en el marco de su autorregulación, adopten modelos de prevención de estos riesgos. Modelos de prevención que tendrán que contener los 3 elementos que señalábamos al inicio de la sesión. Primero, compromiso de la alta dirección para la cultura de cumplimiento. Segundo,
elaboración de un perfil de riesgos que implica la evaluación integral de los riesgos y su materialización en un mapa de riesgos. Y tercero, la implementación del modelo de prevención como conjunto o sistema de procedimientos específicos en un órgano de cumplimiento normativo en la empresa. Dicho esto, teniendo ya las tres variables planteadas en el título de la ponencia y al inicio de la sesión, podemos aterrizar en el punto más relevante, que es el cuarto, donde planteamos las alternativas de acción frente a la corrupción en época de crisis. Existen una serie de incentivos negativos, incentivos que pueden promover, sobre todo en época de crisis, los actos de corrupción, provengan de la esfera pública o de la esfera privada. En pantalla tenemos algunos ejemplos, pero ya hemos mencionado la ausencia de control, la aplicación débil de la ley cuando las autoridades están más concentradas seguramente en problemas más urgentes, que son los sanitarios, pero también tenemos situaciones de necesidad y oportunidades de enriquecimiento. Cuando la gente necesita más de un determinado producto, cuando el Estado ve escasez en determinado sector, requiere hacer compras más rápidas, requiere abastecerse de productos con mayor eficiencia, todos esos son elementos de oportunidad que lamentablemente podrían funcionar como incentivos negativos para la corrupción. ¿Cómo influencia la crisis en la prevención de la corrupción? Acá tenemos tres actores distintos. Tenemos al Estado, que como ya lo hemos dicho, tiene su atención enfocada en la crisis y realiza una menor actividad de control en otras áreas. Es más, simplemente es cuestión de revisar las normas. Hoy se ha iniciado progresivamente el regreso de algunos funcionarios del Poder Judicial, pero hasta hoy se han estado atendiendo únicamente casos gravísimos de detenciones extremos, pero no ha habido un sistema anticorrupción funcionando, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de menor actividad de control que genera una influencia en esta situación de riesgo. El segundo actor es la empresa. La empresa que está utilizando los medios que tiene disponibles también tiene una menor capacidad de control y tiene una mayor vulnerabilidad. Ya decíamos que las empresas que podían estar más resguardadas de la corrupción, que son las que han integrado a sus protocolos el sistema de gestión antisoborno de la ISO 37001, son empresas que a partir de esa norma y de esa certificación tienen una lógica de control no solo virtual, sino también presencial de sus procesos y subprocesos. Y mientras que ello no se adapte a las nuevas formas de trabajo, las nuevas formas de relación, genera vacíos en el control. Y eso se suma al menor control del Estado. Frente a eso surge un tercer grupo de actores, que son los agentes de riesgo, que son quienes van a aprovechar de esa ausencia física, de ese menor control, para sacar un provecho, para encontrar la oportunidad. ¿Y esos agentes dónde están? ¿Quiénes son? ¿Son las empresas? ¿Son los funcionarios? No, pueden estar en cualquier ámbito de la relación. Pueden estar en el Estado, pueden estar en una institución, pueden estar en un ente supervisor, pueden estar en una empresa. Pueden ser un socio de negocios de la empresa, un tercero con el que se relaciona. Pueden ser un ciudadano que actúa de manera individual. Pero lo cierto es que ese agente de riesgo lo que va a buscar en una situación como la que vivimos es involucrarse en la relación Estado-empresa y sacar provecho. Y eso hace que los riesgos se incrementen necesariamente. Uno podría pensar lo contrario y podría decir, bueno, si hay mucha gente que está encerrada en sus casas. La que no, básicamente, es por necesidad y porque realiza o actividad en el sector sanitario o actividad comercial, ¿no? Actividad no formal. Pero lo cierto es que la mayor parte de instituciones públicas están cerradas, ¿no?
No es un momento en el que se gesten licencias, autorizaciones, permisos, salvo para cuestiones vinculadas a la crisis o las fases que ingresan a reactivación. Sí, uno podría decir, si hay menos actividad en general, debiera haber menos corrupción. Y lo cierto es que eso no es del todo verdad. Eso se puede aplicar quizás para fenómenos más sencillos como el de la delincuencia callejera. Sí, claro, si hay menos gente en la calle, pues habrán menos asaltos en la vía pública. Eso es una cuestión de lógica. Pero es que la corrupción es necesario analizarla desde un punto de vista criminológico y cuáles son los factores que hacen que surja. Y uno de los factores son las deficiencias de control. Cuando uno hace un mapa de riesgos de corrupción en la empresa, tiene que fijar las señales de alerta o las red flags, como se llaman en compliance. Uno fija esas señales de alerta y las más evidentes, las más presentes, son las que tienen que ver con las debilidades de control o supervisión. La lejanía, la ausencia, el menor control, la menor acción supervisora es un factor generador de corrupción. Entonces, justamente una de las características y de los efectos de la pandemia se condice con uno de los factores que hace surgir la corrupción. Y ahí tenemos un punto de conexión muy interesante que nos debe llamar a la reflexión. A ver, no todo es malo, ese es el análisis. Tenemos ahora que plantear algún tipo de medidas a tomar en el marco del cumplimiento normativo. Nuestro modelo de prevención, la regulación de la ley, del reglamento, de los lineamientos que el Estado, a través de la Superintendencia del Mercado de Valores, ha publicado, nos ofrecen una serie de alternativas y de posibilidades para implementar mecanismos extra de prevención en una época de crisis. Lo primero es la urgente necesidad de reforzar los protocolos. Protocolos son las guías o directrices de conducta en la empresa. Hay diferentes tipos de protocolos. En compliance se hablan de 3 tipos de protocolos. Los protocolos orgánicos, que son los que regulan las funciones y competencias de los diferentes órganos de la empresa. El código ético podría ser una especie de protocolo orgánico. Tenemos luego los protocolos procedimentales, que son los que regulan el funcionamiento de los procedimientos de nuestro modelo de prevención. Por ejemplo, los que dicen cómo va a funcionar el canal corporativo de denuncias o cómo va a funcionar el sistema de investigaciones internas o cómo se va a tratar la privacidad, las tecnologías de la información de cara a la protección de una serie de derechos. Y finalmente tenemos los protocolos sustantivos, que son las directrices de conducta para prevenir riesgos específicos. Por ejemplo, el protocolo antisoborno, el protocolo anticorrupción. La corrupción es un riesgo específico que es objeto de prevención en nuestro modelo y en consecuencia tiene que existir un protocolo con directivas de conducta específica. Directivas que le digan a nuestros ejecutivos y trabajadores, por ejemplo, cuáles son las características o deben ser las características de una entrevista con un funcionario público. ¿Qué regalos podemos entregar a terceros o podemos recibir? La hospitalidad, el hospitality, qué invitaciones se pueden cursar a proveedores o a terceros, ¿no? ¿Qué debemos hacer cuando recibimos una propuesta que nos parece indebida o contraria a la normativa interna de la empresa? Esos son protocolos que son guías o directrices que nos orientan sobre cómo comportarnos para prevenir riesgos específicos. Entonces, algo que es muy importante es que reforcemos protocolos. Todas las empresas están hoy concentradas en sus protocolos de reingreso, reincorporación a las labores, que son básicamente protocolos que nos dicen cómo vamos a cuidar nuestra empresa, nuestros trabajadores y la salud. De igual manera, pueden haber protocolos que nos digan cómo reforzar la prevención de la corrupción. Y sobre esto vamos a establecer algunos ejemplos. Por ejemplo, un protocolo que establezca tareas conjuntas.
Posiblemente casos muy sencillos anteriormente estaban destinados a ser resueltos por un solo ejecutivo de la empresa, por una sola persona en la empresa. Quizás ahora que muchas cosas se hacen a distancia, que hay menor supervisión, sea mejor que determinadas tareas tengan un double check. Esto ya se hace en procesos más complejos en la empresa, pero se podría implementar para un mayor número de subprocesos dada la coyuntura. La doble supervisión es también otra alternativa. Puede establecerse un protocolo donde no solo confiemos a nuestro oficial de cumplimiento o encargado de cumplimiento las tareas de supervisión, sino que exista un complemento, ¿no? Un apoyo de otros órganos de la empresa. Y finalmente también protocolos de revisión de terceros, ¿no? Claro, la crisis económica hace más difícil gastar en servicios de terceros, pero habría que hacer también un análisis del impacto que no invertir en ese tipo de servicios pueda tener a futuro, ¿no? A nivel de riesgo legal, de riesgo de reputación, si es que la no supervisión nos genera, ¿no? Algún tipo de involucramiento en un acto de corrupción. Una segunda medida que resulta ampliamente importante es mejorar los canales de denuncia y mejorar los canales virtuales de denuncia, ¿no? La mayor parte de empresas, las grandes empresas, tienen sus canales de denuncia a través de un sistema en la página web, de un correo electrónico, pero la idea es reforzar y mejorar su funcionamiento, ¿no? También tener un foco de atención en la recepción de denuncias e incentivar al personal a ser colaborativo con la presentación de denuncias. Y finalmente, una tercera medida también relevante a tener en cuenta es generar un registro exhaustivo de las acciones, documentación de todos nuestros procesos, grabación de las reuniones, ¿no? Hoy se están promoviendo muchas reuniones virtuales con terceros, con funcionarios, con proveedores, y la idea es que hay un registro y que se lleve no solo por cuestión de orden, no solo por cuestión de forma, sino también por cuestión de prevención. Tener las cosas bien registradas, ordenadas y claras, ¿no? Es un enemigo de la corrupción. ¿Cuáles son los factores que corrompen? Lo hemos dicho, la ausencia de control, el desorden, la falta de motivación en nuestro personal y una alta dirección no comprometida, ¿no? Con gastar en prevención. Atacar justamente uno de esos cuatro factores se logra a través del exhaustivo registro y documentación de las acciones de la organización. En suma, lo que necesitamos es reforzar las labores y funciones de nuestro órgano de cumplimiento normativo. Bien, para concluir con lo expuesto hasta aquí, yo creo que podríamos señalar tres conclusiones. La primera conclusión es que la empresa es una maravillosa estructura organizativa y de gestión, pero al mismo tiempo su complejidad y su desarrollo produce riesgos, riesgos que deben ser tomados en cuenta por los que gestan, los que administran la actividad de la empresa. Lo segundo es que en contextos de crisis, determinados riesgos pueden agudizarse, pueden agravarse, sobre todo si sus factores, si sus causas, sus orígenes se ven acentuados por la situación de crisis. Si la situación de crisis actual acentúa la ausencia de control y la ausencia de control es uno de los factores causales de la corrupción, tendremos que prestar más atención al riesgo de corrupción. Y tercero, el modelo de prevención de riesgos, tal como está establecido en nuestra normativa, nueva normativa, muchas empresas recién la están incorporando, nos provee instrumentos útiles que si los aplicamos de una manera adecuada, si somos quizás un poco más incisivos,
si generamos más detalle que lo que haríamos habitualmente, pueden servir de una excelente estrategia de prevención de la corrupción. Recordemos, finalmente, que no basta, ¿no?, rechazar toda forma de corrupción o no sobornar a un funcionario para estar exentos de riesgos de corrupción. Los riesgos de corrupción pueden estar alrededor y podemos estar siendo utilizados. Puede ser que nuestro socio de negocios, nuestro consorciado, nuestro proveedor, nuestro asesor externo, nuestro asesor de inversión en la empresa, esté involucrado de alguna manera, queriéndolo o no, en un acto de corrupción. Y eso puede traer un efecto no solo legal, sino también económico y reputacional a la empresa. Por eso, la mejor medida es la prevención. Si nosotros tenemos sistemas claros, bien documentados, y siempre estamos atentos a nuestro análisis de riesgos a través del órgano de cumplimiento normativo, vamos a poder reducir el impacto que el relacionarnos con terceros puede traer en torno a la corrupción, más aún en una situación de crisis como las que nos ha tocado vivir ahora. Les agradezco muchísimo su atención. Esta ha sido mi presentación y quedo a disposición de las preguntas o comentarios que se quisieran hacer, si es el caso. Muchas gracias. De hecho, si alguien tiene alguna consulta, puede o algún comentario lo puede realizar por el chat y yo lo puedo retransmitir al profesor. Algo que me llamó la atención durante la exposición fue que se decía que contar con un sistema de cumplimiento normativo de un programa de compliance eh, te eximía o atenuaba la pena. Esto es algo que a mí me llama la atención porque justamente eh, bien puede ser un incentivo, como también puede ser un incentivo perverso, ¿no? De realizar compliance, lo que le llaman el make-up compliance, compliance de maquillaje. En ese sentido, ¿cómo podemos distinguir a un programa de compliance, digamos, hecho y derecho, y un make-up compliance? Sí, es una muy buena pregunta. Es la tarea titánica que va a tener la SMB a partir de ahora. Y ya ha comenzado con buen paso al publicar unos lineamientos que buscan aclarar una serie de cosas que no están tan claras en el reglamento y en la ley, ¿no? Definitivamente, la idea del incentivo es un incentivo a crear modelos de prevención adecuados, ¿no?, que cumplan con requisitos mínimos, que no se limiten a hacer un compilado de normas que en la práctica no tienen ningún funcionamiento, porque eso sería, como bien dices tú, un make-up compliance o compliance de compromiso, de maquillaje, ¿no? Y justamente eso se quiere evitar, ¿no? La norma es clara al exigir que tiene que ser un modelo adecuado a la empresa y a la naturaleza de los riesgos. Y los lineamientos de SMB establecen una serie de requisitos y evidencias, colocan evidencias documentales de registro acerca de la implementación y el funcionamiento de cada uno de los elementos del modelo de prevención, ¿no? Y me parece que la forma de cómo determinar si el modelo de prevención es adecuado o no va a tener que ser establecida en cada caso en concreto, ¿no? Por ejemplo, eh, queremos verificar que la empresa tiene un canal corporativo de denuncias que funciona. Bueno, no va a ser suficiente con que nos digan, miren, a todos los empleados le mandamos un correo electrónico diciéndole que si tenían alguna denuncia, respondieran a esta cuenta. No, a ver, designaste una persona para recibir las denuncias, tienes un protocolo que diga cómo funciona tu canal de denuncias, cuántas denuncias has recibido, quién las ha procesado, si es un externo, qué contrato tienes con un estudio de abogados para que las procese, qué resultado, hay un informe anual de las denuncias, qué medidas tomó la alta dirección frente al tipo de denuncias que recibieron. Aumentaron el presupuesto en algún tipo de prevención de riesgos vinculados a el tipo de denuncias que se recibieron con más frecuencia ese año, ¿no? Tendríamos que hacer un análisis así específico de cada uno de los elementos, ¿no? Luego, otro de los elementos, tener un órgano de cumplimiento
autónomo, competente y con los recursos adecuados. Sí, bueno, no basta con que nombres un oficial o encargado de cumplimiento. Vamos a tener que ver si es una persona pues, que tiene poderes suficientes, que tiene recursos, personal a su cargo, que puede tomar decisiones, que tiene un canal fluido de comunicaciones con la alta dirección, que lo que le dice a la alta dirección tiene respuesta, ¿no? Que recibe los recursos necesarios para hacer o implementar los mecanismos de prevención de riesgos, ¿no? Y así también con el sistema de investigaciones internas, así también con la existencia de un perfil de riesgos realizado por especialistas, ¿no? Porque claro, si tenemos un perfil de riesgos que hizo el gerente legal de la empresa, ¿no? Copiando la ley del procedimiento administrativo general, el Código Penal y 3 o 4 documentos más, eso no tiene ningún valor, ¿no? A ver, si es una empresa que hace actividad de exploración minera, pues por lo menos un par de ingenieros especialistas en la materia tendrán que haber participado del perfil de riesgos. Y no lo pueden haber hecho desde sus casas, tendrán que haber ido, ¿no? Mirado los procesos, sostenido entrevistas con las partes involucradas en los procesos para hacer el análisis de riesgo, ¿no? Entonces, claro, eso es una tarea que en la legislación peruana se le ha conferido a la SMB. Si el fiscal que recibe una denuncia contra una persona jurídica recibe luego la defensa de la persona jurídica diciendo un momento, a mí no me pueden hacer responsable porque tengo un modelo de prevención, es cierto que un trabajador mío ha sobornado, pero yo estoy certificado y tengo un modelo de prevención de riesgos de la corrupción, el fiscal lo que hará es remitir esa información a la SMB y pedirle un informe técnico sobre eso, ¿no? Sobre si ese informe es totalmente vinculante o no, todavía hay una discusión, ¿no? Según la legislación vigente, sí, pero hay una discusión en este momento entre la SMB y la Fiscalía, ¿no? Que seguramente, como en otros países, va a tener una solución intermedia, ¿no? Pero lo cierto es que sí hay un análisis y debe haber un análisis exhaustivo de la adecuación del modelo de prevención. Muchas gracias, Armando. Te voy a retransmitir la consulta de Tiana Otiniano. Dice, doctor Sánchez, ahora que está muy presente el asunto de COVID-19, ¿cómo elaborar y prepararnos con el compliance laboral en la empresa? Y respecto, creo que a lo que comentaste sobre un tercero, ¿lo debe efectuar, o sea, el programa de compliance lo debe efectuar, dicho compliance, la misma empresa o necesariamente lo hace un tercero? ¿Y cuál es la situación si es pequeña empresa o microempresa, sin muchos recursos? De acuerdo. Muchas gracias, Diana, por las preguntas. Hay varios temas ahí que tratar. Lo primero, en materia de prevención de la seguridad y salud en el trabajo es un tema laboral y hay una normativa bastante detallada. Lo que sucede es que ahora todas las empresas, más allá de eso, deben adoptar un plan, ¿no? De regreso a las labores y lo que tienen que hacer es, según el sector de actividad, ¿no? Descargar las directivas que han emitido los diferentes ministerios o entidades. Si eres un estudio de abogados, es la Junta de Colegio de Abogados y el Ministerio de Salud, ¿no? Y adaptar tus procedimientos, básicamente procedimientos de limpieza, desinfección, distanciamiento, cómo llevas a cabo las reuniones, ¿no? Pero es un tema bastante, digamos, de rutina, ¿no? Del día a día, ¿no? No es un análisis de amplio espectro, ¿no? Son directivas específicas que se tienen que tomar en cuenta. Ahora, has hecho otras dos preguntas que son muy relevantes para la temática del compliance. La primera es si el modelo de prevención lo tiene que hacer necesariamente la empresa o un tercero. Ambas son posibilidades, ¿no? Legítimas. Yo creo que hay empresas que son lo suficientemente grandes y complejas para tener un área de cumplimiento normativo, designar un área que se encargue de hacer y que se encargue de hacer todo el análisis de riesgos y luego de implementar el modelo de prevención, ¿no? Entonces, eso es algo que es legítimo y que es posible. Ahora, ¿se puede tercerizar? También. Por lo general, en empresas que tienen menor capacidad, menor personal, eso será lo más frecuente, ¿no? Recurrir a un estudio de abogados, posiblemente que elabore el modelo de prevención. Sin embargo,
en cualquiera de los dos casos, sobre todo en el segundo, me parece que es muy importante que el modelo de prevención recoja la experiencia del negocio, porque no hay formatos. Eso es una idea que muchas veces se tiene. Me compro la norma ISO 37001 y ya tengo mi sistema de gestión antisoborno. No, ustedes leen el primer párrafo de la norma ISO 37001 y nos dice, no existe un formato. Estas son recomendaciones, estándares que cada empresa va a tener que adecuar a su contexto y a sus formas, ¿no? Entonces, sí es importante que en la elaboración del modelo de prevención esté el sello, la huella de alguien que conoce cómo funciona el negocio. Y tu tercera pregunta, también muy relevante, es la que tiene que ver con qué sucede con las personas con las personas jurídicas que son pequeñas empresas o microempresas. La ley no es clara. La ley lo que dice es que podrán adoptar un modelo de prevención solo con uno de sus requisitos, con menos elementos mínimos. Y por otro lado dice que hay un principio de adaptabilidad, que los requisitos del modelo de prevención en la pequeña y microempresa pues tendrán que ser conformes a su realidad. Evidentemente, una pequeña o microempresa muy posiblemente no tenga los recursos para financiar, ¿no?, la creación de un área de cumplimiento normativo, ¿no? Pero creo que de acuerdo a su actividad hay cosas sencillas que sí se pueden organizar, ¿no? Por ejemplo, los protocolos, las directivas de conducta. Eso es algo que quien gestiona el negocio, quien conoce el negocio, si se reúne con sus trabajadores, con los técnicos con los que trabaja, puede detectar cuáles son los ámbitos de más riesgo y comenzar a construir, ¿no?, una serie de directivas de conducta. Y luego quizás, ¿no?, si es posible, contratar una revisión externa, ¿no?, de algún especialista en el tema legal o financiero específico que sea más pertinente, ¿no? Pero en todo caso, en la pequeña y microempresa sí es posible adaptar un modelo de prevención, no será de la misma complejidad y tampoco se podrán exigir los mismos requisitos al momento que la SMB haga su valoración. Creo que alguien había levantado la mano, Abelardo. De hecho, tengo varias consultas que se han ido dando. Ah, ya. Dame un momento, más bien la persona que va a Seré levantar más la breve, mano, seré más puntual, sí. que me dé que me excuse un momento, que me disculpe. Tengo la consulta de Fiorella Espinosa, que nos consulta. Muchas veces al hablar de corrupción solemos asociarla al ámbito público, dejando un poco de lado la corrupción privada. ¿Qué controles podrían aplicarse bajo esta coyuntura para disminuir los riesgos de corrupción, para disminuir los riesgos de corrupción privada? Ya. La corrupción privada es un delito en Perú hace unos meses. Es un delito nuevo que se ha cuestionado mucho porque más que corrupción parece ser un delito de competencia contra la competencia leal. Eh, lo cierto es que más allá de ello, los sistemas de gestión antisoborno, el ISO 37001, los estándares que parten de OCDE, toman en cuenta también los actos de corrupción privada, ¿no? ¿Qué hacen? Hacer más transparentes las negociaciones, separar las competencias de quien decide y quien paga, de quien solicita y quien aprueba, ¿no? Establecer dobles firmas, establecer más de un canal de supervisión. Todo eso que sirve para lo público también se puede aplicar para lo privado, ¿no? Me parece que en un sistema complejo eso puede servir. Y lo segundo son las normas que tienen que ver con el beneficiario final y el adecuado conocimiento de tus clientes y de tus proveedores, ¿no? Si tú tienes un análisis, ¿no?, previo de los riesgos, de cómo llevan a cabo el negocio, están certificados, tienen modelo de prevención, qué medidas de control toman frente a los negocios que realizan, creo que puede ser también una buena estrategia preventiva. Tenemos la consulta de Cristina Herrera. ¿Cuál sería el índice de madurez de la empresa peruana en materia compliance? ¿Y cómo determinar que realmente dispone de un modelo eficaz de prevención y control de riesgos? Es una pregunta compleja. Lo que te puedo responder es que la norma recién está entrando en vigencia. Se publicó el 2016
pero el reglamento se publicó el 2019 y los lineamientos de SMB hace pocos meses, a fines del año pasado. Todavía no hay una sola sentencia o caso sobre esa materia, entonces realmente recién se está gestando. Te puedo decir que en España se aprobó una norma similar hace 10 años y recién se están emitiendo en los 2 o 3 últimos años las sentencias de los primeros casos, ¿no? Y recién, o sea, es un desarrollo que ha tomado muchísimo tiempo, ¿no? A ver, en el mundo anglosajón esto es el día a día porque su sistema de responsabilidad de las personas jurídicas tiene más de un siglo, ¿no? Pero no pasa lo mismo en nuestros sistemas. Lo que sí es cierto es que hay dos cosas a favor nuestra. La primera es que las empresas cotizadas, ¿no? Las empresas que cotizan en el mercado de valores, tienen ya desde hace más de una década una serie de normativas de buen gobierno corporativo, porque así se lo exigía antes CONACEF, ahora la SMB, y entonces, si bien eso no es suficiente, puede ser una buena base para el modelo de prevención. Y lo segundo es que las grandes empresas que son transnacionales, y aquí en Perú hay muchísima inversión privada extranjera, traen o importan sus modelos de otros países, ¿no? Entonces ya tienen una base que puede ser adaptada a la normativa peruana, ¿no? Eso podría decir, estamos todavía comenzando la carrera, pero tenemos esos dos elementos que nos pueden servir a favor. Tenemos una consulta de Ronald Ponce. Buenas noches, doctor. Si el modelo de prevención es aprobado con una aparente validez y gracias a esta se logra la exhibición de la responsabilidad, pero luego de la resolución judicial se logra demostrar que el modelo de prevención es irregular, ¿qué ocurre con la sentencia dada? ¿Esta puede estar atacada con un remedio judicial? Bueno, la ley no prevé esa situación específica, ¿no? Salvo el tema de la impugnación, ¿no? Si se descubre en el marco del proceso, pues se podrá recurrir en vía de apelación, de recurso de nulidad, según el proceso del que se trate, ¿no? Mm, Anular todo un proceso con sentencia ya firme, creo que solo podría suceder en vía constitucional, ¿no? Si se detecta un gravísimo atentado o infracción constitucional, ¿no? Es una buena pregunta y debiera tenerse en cuenta. Posiblemente los únicos remedios que existan son la responsabilidad funcional, ¿no? De quien emitió el informe favorable y posiblemente la denuncia que se haga ya no por el tema primigenio, sino por la mala obtención de ese informe o de esa sentencia, ¿no? Luego, Elizabeth nos hizo una consulta que es si este modelo de prevención debe ser aprobado previamente por alguna entidad para su implementación. Ya. No, no. Nosotros nos podemos certificar. Por ejemplo, en prevención del soborno, el ISO 37001, como termina en 1, es un ISO certificable. Y entonces hay unas entidades autorizadas por ISO que nos dan un diploma, nos hacen pasar un examen y nos certificamos. Pero las propias normas de SMB lo que nos dicen es que esa certificación es un elemento referencial más, que podrá ser tomado a favor de la empresa, pero que no es garantía de nada. Aquí solo habrá validación si es que se inicia un proceso en la Fiscalía y la Fiscalía le pide informe a la SMB. Hubo un proyecto de ley que lo que establecía era que determinados estudios de abogados con ciertos requisitos pudieran funcionar de entidades que validaran ex ante los modelos, ¿no? Para crear como un escudo, barrera de protección. Pero eso al final no fue aprobado. Así que ese sistema no existe aquí. Por último, no, perdón, Piero Chuquimia nos pregunta si no cree que la implementación de la ISO 37001 debería ser una prioridad para las instituciones del Estado. Bueno, la ISO 37001 es para organizaciones en general, no distingue el ámbito público del ámbito privado. Sé que, por ejemplo, a nivel del Instituto Nacional de Calidad, del sector producción, ¿no? Se está incentivando la aprobación o la consecución de los estándares de la ISO 37001. No sé si necesariamente la ISO 37001 u otra norma u otro estándar similar, podría ser el protocolo anticorrupción de OCDE, ¿no?
o podría ser la Guía Anticorrupción de Transparencia Internacional España, o podría ser el Tratado Anticorrupción del UNOC de Naciones Unidas. Hay varias herramientas, ¿no? Yo creo que pueden ser fuentes. Lo importante sí sería que las empresas, ¿no?, del Estado y que en general las instituciones públicas, ¿no?, busquen, ¿no?, generar mayores mecanismos de control y quizás algún tipo de certificación. Sí, sí me parecería deseable. No lo limitaría exclusivamente a la ISO 37001, ¿no? Podríamos utilizar como estándar cualquiera de las otras normas. Ahora, aquí hay un tema ya vigente, que son todas las normas de Contraloría, de control interno, ¿no? Y lo que sí habría que ver es cómo estos estándares de calidad anticorrupción no colisionen, sino que más bien sean un complemento, ¿no? Un plus a lo que las normas de Contraloría ya hacen. Perfecto. Perfecto, Armando, más bien, no sé si Diego aún tiene la consulta. Voy a solicitar reactivar su audio. Disculpa, más bien que te hayamos Sí, excluido. claro. Ah, Diego. Aló, aló, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí te escucho, Diego. Aló. Sí, muy buenas noches, Armando. Quería saber Buenas si el noches. modelo de prevención, si bien es cierto que te sirve para atenuar o liberar de responsabilidades a la persona jurídica, ¿es esta la que sería como medida sana de gobierno corporativo mandarlo a auditar de tal forma que sirva que es calzado a la medida de la organización y servir como salvaguarda ante cualquier responsabilidad y que pueda ser juzgado ante el Poder Judicial? Consulto. A ver, el modelo de prevención no es necesariamente una salvaguarda, eso hay que tenerlo en cuenta. El modelo de prevención, una vez validado por la SMB, cuando ya hay una denuncia, puede exonerar de responsabilidad penal. Pero eso es una alternativa, ¿no? No es un sello de garantía. Por eso yo insisto que no debemos limitarnos a ver los factores o las motivaciones jurídicas, legales, de la implementación del modelo. Y creo que esto es una buena idea para cerrar el círculo, ¿no? Sí, hay motivaciones legales, exonerarme de responsabilidad. Hay también motivaciones éticas, promover la cultura de cumplimiento. Pero hay motivaciones económicas que yo creo son las principales. Si nosotros invertimos en un modelo de prevención de riesgos, vamos a gastar menos y podemos ganar más. Gastar menos en atender los problemas legales, en apagar los incendios de los riesgos, en pagar una prima de seguro más alta por mi actividad más riesgosa. Y por otro lado, ganar más. Mis acciones valen más si soy una empresa que maneja mejor sus riesgos, que tiene menos litigios por los riesgos que produce, ¿no? Y puedo quizás en algunos países acceder a subsidios, puedo contratar con empresas extranjeras que me exigen mínimos estándares de calidad, puedo recibir una serie de beneficios que el Estado podría ir implementando para las empresas que adoptan este tipo de modelos. Entonces, yo no solo hablaría de la motivación legal, no ese miedo, mejor una barrera que no me hagan responsable, que no me lleven al poder judicial porque yo estoy cómodo en la actividad privada, ¿no? Que es legítimo, pero también hay motivaciones no solo éticas, sino económicas. Y creo que esas son y deberían ser las principales para promover la implementación de los modelos de prevención de riesgos. Muchas gracias, Armando. No creo que ya no nos queda más tiempo para resolver más consultas. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta noche. Vuelvo a recalcar, esta es una clase modelo que se lleva a cabo dentro de la forma de la campaña de admisión de la maestría en Derecho de la Empresa en modalidad semipresencial. Si alguien tiene alguna duda o consulta, puede ir hacia derecho.empresa@puc.p o al WhatsApp. Sin más, muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias.